Esta es la última filmación pública de una ejecución con guillotina en Francia. El proceso de ejecución fue rápido y eficiente. El prisionero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser decapitado. Este gran aparato de unos 4 metros de altura, con una gigantesca cuchilla en forma de trapecio suspendida en el medio, solo verlo ya da miedo. Es la principal herramienta usada en Francia para la decapitación, la guillotina. Y a continuación, veremos al último prisionero ejecutado públicamente con la guillotina en Francia. Este prisionero se llama Eugène Weidmann. Nació en 1908 en Frankfurt, Alemania. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, fue enviado a Francia a vivir con sus abuelos. Lejos de sus padres a una edad temprana y con el cariño de sus abuelos, Weidmann se volvió indisciplinado y terminó en el camino del crimen. Al principio, Weidmann solo robaba, hurtando carteras en las calles. A medida que tuvo más éxito, su confianza creció y su crimen se fue escalando. Poco a poco, el robo se convirtió en un asalto a mano armada y finalmente acabó en prisión. Lo que pasó a continuación fue inesperado. Menos de un mes después de estar en prisión, formó una banda con 2 compañeros y acordaron que seguirían cometiendo crímenes juntos una vez salieran de prisión. 5 años después, Weidmann salió de prisión y los 3 se unieron para vivir juntos en una gran mansión en Saint-Cloud. El dinero provenía de los robos que habían cometido. Más tarde, comenzaron a secuestrar personas para pedir rescates, ya que consideraban que los robos no les daban suficiente dinero. Al principio, Weidmann eligió a una víctima al azar en la calle, pero esa víctima luchó tanto que tuvieron que abandonarla. Lo sorprendente es que la lucha de la víctima excitó a Weidmann y tuvo una idea aún más perturbadora. Quería ver cómo una persona luchaba antes de morir. La primera víctima fue una bailarina llamada Jeanne de Couven, que había llegado a Francia a visitar a su tía. Ella se sintió atraída por la apariencia de Weidmann y aceptó ir a su mansión a visitarlo. Cuando Couven entró por la puerta, Weidmann le agarró el cuello y la estranguló hasta matarla. Luego enterró su cuerpo en el jardín trasero de la mansión. Después de matar a Couven, Weidmann se enganchó con esa sensación y comenzó a buscar más víctimas. La segunda víctima fue un chofer, a quien disparó en la nuca mientras conducía por un bosque. Viendo cómo luchaba el chofer en su asiento, Weidmann no sintió miedo, sino excitación. Cuando el chofer dejó de respirar, enterró el cuerpo en lo profundo del bosque y se escapó con su coche. Usando el mismo método, luego mató a una enfermera, un compañero de prisión, una joven actriz y un agente inmobiliario. Solo después de matar a 6 personas, Weidmann fue arrestado. El arresto fue dramático, con 3 policías resultando heridos. Finalmente, durante un forcejeo con otro policía, uno de los agentes logró golpear a Weidmann con un martillo, lo que permitió su captura. En el juicio, Weidmann no negó sus crímenes y dijo que lo único que lamentaba era haber matado a Jeanne de Couven, porque ella era muy suave, sin defensa, y cuando le estranguló el cuello, ella cayó como una muñeca. Al final, el juez lo sentenció a muerte y decidió ejecutarlo con la guillotina. Para asegurarse de que fuera decapitado de inmediato, antes de la ejecución, los guardias realizaron un exhaustivo chequeo de la guillotina. Primero colocaron 2 postes de madera de más de 4 metros de largo y los fijaron firmemente con pernos. Luego, desde la parte superior de los postes, colocaron una puerta de cuchilla pesada que pesaba entre 20 y 60 kilogramos para aumentar la gravedad de la cuchilla. Debajo de los postes había una tabla de madera con un semicírculo, la cual se utilizaba para fijar la cabeza del prisionero y evitar que se moviera durante la ejecución. A lo largo de la tabla estaba otra pieza de madera que podía girar 45 grados para ajustar la postura del prisionero. Finalmente, los guardias trajeron un cofre sellado, en el que había una cuchilla trapezoidal extremadamente afilada de 10 kilogramos. Una vez que la cuchilla fue asegurada al mecanismo de la guillotina, los guardias usaron cuerdas para fijarla en el gancho superior de los postes, completando así el montaje de la guillotina. El 17 de junio de 1939, después de haber estado 2 años en prisión, Weidmann finalmente iba a ser ejecutado. Aunque sabía que ese día llegaría tarde o temprano, aún estaba aterrorizado y se apoyaba en la pared mientras respiraba con dificultad.
La celda estaba tan silenciosa como un cementerio. Solo se oía el sonido de su respiración. A las 3:10 de la madrugada, el director de la prisión, el juez, el sacerdote y los guardias lo acompañaron en su último trayecto. Se acercaron al frente de la celda y Weidman, que había estado sin dormir casi toda la noche, se puso tan nervioso que su cuerpo temblaba como una hoja y comenzó a llorar. Aunque el hombre frente a ellos era un asesino de 6 personas, aún hicieron esfuerzos por mostrarle humanidad. El director de la prisión le puso la mano en el hombro y lo consoló suavemente. Luego, los guardias trajeron un conjunto de ropa nueva para el prisionero, con el fin de mantener un mínimo de dignidad. Después, 2 guardias se prepararon para escoltar a Weidman al lugar de la ejecución. En ese momento, sus ojos estaban llenos de desesperación. Luchaba constantemente, intentando resistir el agarre de los guardias. Los guardias lo llevaron primero a un lugar donde podía escribir su última carta, para decirles lo que quería a sus seres queridos. Pero en ese momento, su mente estaba en blanco y no podía sostener el bolígrafo debido a la debilidad en sus manos. Luego, los guardias lo llevaron a la sala de oración, viendo que la muerte se acercaba rápidamente. Sus piernas no paraban de temblar. Si no fuera por el apoyo de los guardias, habría caído al suelo. Dentro de la sala de oración, el sacerdote realizó una breve ceremonia de oración según el protocolo. Tras completar estos rituales previos a la ejecución, la emoción de Weidman se intensificó. Luchaba contra los guardias y fue necesario que 4 oficiales lo sujetaran firmemente. Para calmarlo, los guardias tuvieron que atarlo con cuerdas y obligarlo a arrodillarse en el suelo. Luego, los guardias le ofrecieron su última copa de vino, pero claramente no tenía ánimo para beber. Luego, le encendieron un cigarro, para evitar que la ropa interior dificultara la caída de la cuchilla. Los guardias le quitaron el traje y cortaron el cuello de su camisa, dejando al descubierto su cuello. En ese momento, la puerta de la sala de ejecución se abrió de repente y la guillotina de 4 metros apareció frente a él. Aunque había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo, Weidman se quedó paralizado de miedo. Lo levantaron y lo pusieron en la plataforma de ejecución, con la cabeza atravesando el agujero circular. Con una orden, el operador presionó el botón de liberación y con la caída de la cuchilla, Weidman fue decapitado instantáneamente. La multitud que observaba vitoreó con entusiasmo, y muchas personas se apresuraron a recoger la sangre de Weidman con pañuelos, ya que en ese entonces la sociedad creía que la sangre de un condenado traía buena suerte. Después de que Weidman fuera ejecutado, el gobierno se dio cuenta de un problema. La decapitación pública ya no tenía un efecto disuasivo sobre el público, y en cambio, solo aumentaba las malas costumbres sociales. Además, con el creciente clamor por los derechos humanos, muchos consideraban que los prisioneros condenados a muerte no debían ser tratados como espectáculos. Así que Weidman se convirtió en el último prisionero públicamente decapitado en Francia. Y en 1977, la guillotina fue oficialmente abolida, que es más aterrador que la pena de muerte. La espera de la pena de muerte, sin duda. En las últimas 24 horas de vida, ¿qué experimentan los condenados? ¿Miedo, arrepentimiento o una paz final? ¿Qué extrañas solicitudes harán para su última comida? En este episodio nos adentramos en la prisión estatal de Oklahoma, en los Estados Unidos, para ver qué sucede durante las últimas 24 horas de los condenados a muerte. Como es bien sabido, los condenados a muerte son los reclusos más temidos en la prisión. Por lo general, reciben un trato especial, no tienen compañeros de celda, viven solos en celdas de 4 metros cuadrados y pasan la mayor parte del tiempo en sus celdas. Se les prohíbe comunicarse con cualquier persona, y no solo las 3 comidas diarias, sino también medicamentos y asistencia psicológica. Todo se proporciona a través de la puerta. Esto se hace principalmente para evitar el contacto con el personal médico. Después de estar rodeados por la soledad durante meses o incluso años, se acercan al final de su vida. Un mes antes de la ejecución, pueden enviar sus pertenencias personales a sus familiares, y en ese momento deben elegir a sus testigos de muerte. Se llama Joe Robinson y su hermano, Grant, es un condenado a muerte en la prisión estatal de Oklahoma. Recibió un paquete enviado por su hermano que contenía un sombrero.
ropa de cama, un televisor portátil y una carta de la prisión. En la carta se le informaba que la ejecución por inyección de su hermano sería a las 10 de la mañana del mes siguiente, y que él sería el testigo de su muerte elegido por Grant. Robinson expresó que el camino hacia la condena de su hermano fue sorprendente. Grant creció en una familia feliz, siendo el hijo menor, rodeado de cariño, pero todo cambió cuando tenía 9 años. Su madre se volvió adicta a las drogas y su padre la abandonó. Su madre entonces descargó su ira en Grant, golpeándolo todos los días, pero lo que más le lastimó no fue la violencia, sino las palabras de su madre: «Ojalá nunca te hubiera dado a luz». Debido a la falta de amor materno, Grant creció con una gran necesidad de afecto, llegando a estar dispuesto a matar por su novia. En 2020, su novia fue arrestada por consumo de drogas y necesitaba pagar una fianza. Para ayudarla a salir pronto de la cárcel, Grant decidió robar un hotel. Durante el robo, perdió el control y apuñaló a la recepcionista hasta la muerte. Luego disparó 3 veces a otro empleado. Finalmente, Grant fue condenado a muerte por doble asesinato y estuvo en prisión durante más de 1 año. Su ejecución se llevaría a cabo un mes después. Durante este tiempo podía hacer 3 llamadas telefónicas a su familia, siendo su hermano su principal confidente. Se dice que solo cuando una persona está más cerca de la muerte es cuando realmente entiende el valor de la vida. Al escuchar las palabras de su hermano al otro lado del teléfono, Robinson se sintió muy triste. Una semana antes de la ejecución, Grant fue llevado por los guardias al Casa de la Muerte, un área especial dentro de la prisión para los condenados a muerte. Antes de salir, los guardias les realizan una inspección completa para asegurarse de que no lleven objetos que puedan usarse para intentar escapar. Después de la revisión, les ponen esposas y grilletes, y bajo la vigilancia de los guardias suben al vehículo. Ese será su último viaje bajo el sol. En los últimos días, los condenados a muerte pasan su tiempo en la Casa de la Muerte. Se les asigna una celda que tiene todas las comodidades básicas: cama, baño, ducha, y la celda está justo al lado de la sala de ejecución. El día de la ejecución, los condenados se despiertan a las 3 de la mañana. El adelanto en el horario es para darles tiempo para presentar una solicitud de aplazamiento de la ejecución. Después de esto, los prisioneros tienen algo de tiempo libre. Pueden hacer llamadas a sus familiares o elegir hablar con un sacerdote. Mientras tanto, los testigos de la ejecución están siendo llevados a la prisión. A las 6 de la mañana, Robinson y sus hermanos subieron al vehículo que los llevaría a la prisión, escoltados por personal penitenciario. El vehículo no tenía ventanas y había 2 guardias armados en espera. A las 8 en punto, llegaron a la prisión sin problemas y fueron llevados a una pequeña habitación que contenía bocadillos, café y pastel. Según Robinson, la habitación estaba decorada como un pequeño salón de banquetes, pero él no tenía ánimo de comer nada. En ese momento, faltaban 2 horas para la ejecución, y la prisión seguía con los preparativos de manera ordenada. Antes de ser llevado a la sala de ejecución, Grant debía tomar una ducha, cambiarse a un uniforme de prisionero nuevo y ponerse un pañal para mantener su dignidad en sus últimos momentos. Luego podría disfrutar de su última comida. Para mostrar compasión hacia los condenados, la prisión les pregunta 3 días antes de la ejecución qué desean para su última comida, y trata de cumplir su solicitud dentro de lo razonable. Como muchos otros prisioneros, Grant eligió una hamburguesa y pollo frito. Sin embargo, algunos condenados a muerte hacen elecciones muy especiales. Por ejemplo, hubo un prisionero que solo pidió una oliva con hueso porque quería ser enterrado con el hueso, de modo que un árbol de olivo, símbolo de paz, pudiera germinar sobre su tumba. Otro prisionero, el asesino Lawrence, pidió una comida abundante: 2 filetes de pollo frito, una hamburguesa, una tortilla, 3 burritos, una pizza, una sopa de ocra frita, una libra de carne asada, medio pan blanco, caramelos, además de una taza de café y 3 cervezas. Sin embargo, después de que el chef de la prisión reunió toda la comida, él declaró que no tenía hambre y no comió nada. Esta actitud enfureció a un senador de Texas,
quien finalmente decidió prohibir que los prisioneros de ese estado pidieran comidas especiales para la última cena. Otro prisionero quería cambiar su última comida por un cigarro. Este prisionero, llamado Nicolás, fue condenado a muerte por asesinar a un hombre de 55 años. Como era fumador, quería que su última comida fuera su último cigarro, pero los guardias rechazaron la solicitud alegando que fumar es perjudicial para la salud. Algunos usuarios de Internet comentaron en tono de broma que no querían darle el cigarro porque temían que contaminara la carne. Otros dijeron que era una pena de muerte saludable. Finalmente, bajo presión pública, los guardias permitieron que Nicolás fumara su cigarro antes de ser ejecutado con 2.400 voltios de electricidad. A las 9:30, los guardias llevaron a Robinson y a los demás testigos al área de transición, también conocida como la sala de testigos. Esta sala no era grande, solo cabían 8 sillas, y la ventana permitía ver directamente a la sala de ejecución, pero las cortinas permanecían cerradas hasta que comenzara la ejecución. En ese momento, el personal en la sala de ejecución comenzaba a probar los equipos. Como se sabe, en los Estados Unidos existen varios métodos de ejecución, siendo los más comunes la silla eléctrica y la inyección letal. Antes de la ejecución, el personal primero prueba los teléfonos que conectan la sala de ejecución con el interior de la prisión, para asegurarse de que puedan recibir a tiempo una solicitud de suspensión o cualquier otra noticia. Si se utiliza la silla eléctrica, se realiza una prueba completa para garantizar que esté en condiciones óptimas. Después de las pruebas, el prisionero es llevado a la sala de ejecución y se le coloca en la silla bajo la supervisión del personal. A esa hora ya eran las 10, y las cortinas de la sala de testigos se abrieron. Grant tuvo 2 minutos para dar su última voluntad. Las palabras de su hermano Robinson permanecen en su mente. I'm good. Don't worry, I'm solid. He said, I love you. I'll be back. Luego, el personal le colocó un monitor cardíaco y una vía intravenosa. Bajo la atenta mirada de sus familiares, los medicamentos comenzaron a ingresar lentamente en el cuerpo de Grant y su vida llegó a su fin. ¿Qué tan aterradora es la horca en Japón? A diferencia de la inyección letal en Estados Unidos, similar a la eutanasia, la ejecución por horca en Japón está llena de lucha y desesperación. Los condenados a muerte enfrentan la muerte sin anestesia, luchando desesperadamente bajo una intensa sensación de asfixia. En promedio, la ejecución dura 15 minutos antes de que se confirme la muerte. La horca es actualmente el único método de ejecución permitido por la ley japonesa. Debido a su nivel de sufrimiento, este método de ejecución ha sido muy controvertido. Este hombre se llama Kato Tomohiro. En 2008 fue condenado a muerte por llevar a cabo un ataque indiscriminado en la calle, causando la muerte de 7 personas y dejando 10 heridas. Desde entonces estuvo detenido en el centro de detención de Tokio. Como un asesino despiadado y peligroso, Kato fue objeto de una vigilancia especial en la prisión. Fue recluido en una celda del tamaño de un espacio de estacionamiento. Solo tenía 1 hora de actividad a la semana, siempre bajo la vigilancia de 2 guardias. Además, se le prohibió comunicarse con cualquier persona y su comida le era entregada a través de una pequeña ventana en la puerta. Para evitar que Kato desarrollara pensamientos extremos durante su prolongada reclusión, la prisión confiscó todos los objetos afilados de su celda, incluso cambiando su mesa por una con esquinas redondeadas e inofensivas. Así pasó 14 años en prisión, hasta que fue ejecutado en 2022. A diferencia de otros países, en Japón los guardias fijan la fecha de ejecución con antelación según la orden de ejecución. Luego, sin informar al prisionero, lo trasladan con 2 horas de anticipación. Este procedimiento busca mantener la estabilidad emocional del condenado. También evita que el prisionero se suicide antes de la ejecución y que los demás reclusos entren en pánico. Los guardias suelen decir simplemente, «El sacerdote quiere hablar contigo», y luego lo llevan. Una mañana, Kato escuchó un alboroto en el pasillo y luego se abrió la puerta de su celda. Al ver la expresión solemne de los guardias, inmediatamente comprendió que su vida estaba a punto de terminar. A pesar de estar preparado, el miedo hizo que sus piernas se debilitaran. Bajo la presión de 2 guardias,
Kato llegó con dificultad a la sala de oración, donde un sacerdote intentó calmar su ansiedad. Allí pueden escribir su testamento, tomar té, comer bocadillos e incluso fumar un cigarrillo. Media hora después, los guardias llevan al prisionero a otra pequeña habitación con una plataforma. Si el prisionero es cristiano, se coloca una cruz en la plataforma. Si es budista, se coloca una estatua de Buda. En ese momento llegan el director de la prisión, el verdugo y los testigos de la ejecución. Cuando todos están presentes, el director de la prisión lee la orden de ejecución. Luego, los guardias cubren los ojos del prisionero con una tela blanca y le colocan una capucha negra sobre la cabeza. Esto se hace, por un lado, para aliviar la carga psicológica del verdugo, y por otro, como una forma de respeto hacia el condenado. Al mismo tiempo, los guardias esposan las manos del prisionero a su espalda y atan sus rodillas juntas. Cuando todo está listo, significa que la muerte del prisionero está cerca. Luego, bajo la supervisión de los guardias, el prisionero es llevado a la sala de ejecución. La sala de ejecución es una habitación oscura con 2 niveles. La sala de control y la sala de ejecución están en el mismo nivel. En el centro de la sala de ejecución hay un marco rojo, que es una trampilla móvil. Una vez activada, el prisionero cae y queda suspendido en la habitación inferior, causando su muerte. Cuando el prisionero está en posición, los guardias colocan una soga especial para ahorcamiento alrededor de su cuello y la ajustan. En la sala de control hay 3 botones idénticos. Para reducir la carga psicológica del verdugo, solo uno de ellos activa la ejecución real. Después de la ejecución, los guardias responsables reciben una compensación psicológica de 20.000 yenes. Con la orden del director de la prisión, los 3 guardias presionan los botones al mismo tiempo. El suelo se abre de inmediato y, acompañado de un grito, el prisionero queda colgado en la habitación inferior. La caída de 4 metros fractura instantáneamente la columna cervical del prisionero, provocando la pérdida de conciencia y la muerte rápida. Sin embargo, en casos excepcionales, errores en la posición o el mecanismo pueden hacer que el prisionero no muera al instante, sino que sufra una agonía por asfixia. En la habitación debajo de la sala de ejecución están presentes varios funcionarios, personal médico y un fiscal. 10 minutos después de la ejecución, el personal médico verifica el ritmo cardíaco del prisionero. Después de que el corazón deja de latir durante 5 minutos, los médicos realizan una segunda verificación para confirmar la muerte. Finalmente, el cuerpo es retirado y se notifica a la familia. La horca supone una gran presión psicológica para los verdugos, y ocasionalmente alguno de ellos sufre un colapso mental durante la ejecución. Para evitar estas situaciones, la prisión ha desarrollado un plan de emergencia. En 2012, durante la ejecución de un prisionero, los 3 guardias no pudieron presionar el botón de ejecución. Ante esta situación, el director de la prisión activó el protocolo de emergencia. Otro guardia abrió una caja debajo del botón de ejecución. Dentro, había una palanca de emergencia que, al insertarla en su lugar, activaba la trampilla para completar la ejecución. Debido a su brutalidad, la horca ha sido objeto de constantes controversias. El presidente de la Asociación de Correcciones de Japón, Tetsuya Fujimoto, ha descrito públicamente la crueldad de la horca. あるいは糞尿が出るというようなことがあるんですが、それでも亡くなるまでは14分30秒平均かかってるんです。だからそういうことを考えれば、いや本人はもうポンと首が落ちた瞬間に首が外れて。La existencia de la horca también supone una gran carga psicológica para los prisioneros. Este prisionero se llamaba Yamamoto, y su mayor sueño en la vida era tener suficiente dinero. Por eso fijó su mirada en los fondos de la empresa. Pero justo cuando intentó robarlos, un guardia de seguridad que pasaba lo descubrió. Entonces asesinó al guardia, y para deshacerse del cuerpo, incendió la oficina. Un año después, fue arrestado y sentenciado a la horca. El día de la ejecución, los guardias fueron a su celda para llevarlo. Yamamoto, al enterarse de que estaba a punto de morir, intentó mantenerse calmado y pidió ir al baño, pero no salía. Cuando los guardias abrieron la puerta para revisarlo, descubrieron que Yamamoto se había desmayado de miedo y que sus pantalones estaban manchados con excrementos. Por supuesto, también hubo algunos prisioneros que no dijeron ni una palabra antes de morir. Este prisionero se llamaba Tanaka,
y durante un secuestro para pedir un rescate, causó la muerte de una persona accidentalmente. Cuando lo llevaron a la sala de oración, estaba sorprendentemente tranquilo. No solo bebió té y comió dulces, sino que incluso pidió a los guardias que le encendieran un cigarro. Incluso los guardias que lo escoltaban dijeron: durante la ejecución no opuso resistencia y dejó que los guardias lo manipularan. Al final, incluso les agradeció por su trato. De hecho, en comparación con otros países, el número de condenados a muerte en Japón es extremadamente bajo. Solo los asesinos más atroces reciben la pena de muerte. La mayoría son sentenciados a cadena perpetua. Esta es la prisión de Okayama en Japón, donde están encarcelados 600 asesinos. Más de la mitad de ellos estuvieron a punto de recibir la pena de muerte, pero fueron condenados a cadena perpetua. Para lograr un efecto disciplinario, la prisión implementa una gestión militarizada. Los prisioneros solo tienen 30 minutos de ejercicio al día. El resto del tiempo lo pasan trabajando. Algunos reclusos también tienen la responsabilidad de cuidar a los prisioneros ancianos. La población carcelaria está envejeciendo gravemente y muchos prisioneros ya tienen 90 años o más. La larga vida en prisión los ha hecho olvidar sus propios crímenes. Algunos prisioneros sufren de demencia senil y no pueden valerse por sí mismos, por lo que otros reclusos los cuidan. La vida monótona en prisión ha llevado a muchos a considerar el suicidio. Por ello, la prisión transmite información de primera mano sobre ejecuciones en la hora de la comida para motivarlos a seguir viviendo. La horca en Japón ha sido muy controvertida debido a su crueldad. Sin embargo, el sufrimiento de los condenados a muerte parece insignificante en comparación con lo que han pasado las víctimas y sus familias. Su existencia no solo disuade a los criminales más despiadados, sino que también es una forma de justicia para las víctimas. ¿Sabes lo horrible que es la flagelación en Singapur? Se dice que con solo 3 latigazos, el 90% de la gente puede llegar a entrar en shock y solo muy pocas personas pueden sobrevivir a 6 latigazos. Esto no es palabra alarmista, sino la experiencia de innumerables personas que han sido golpeadas y sumidas con el culo. Para muchos presos, preferirían pasar más años en la cárcel que recibir menos latigazos, ya que el dolor y las secuelas pueden durar para toda la vida. Como un castigo ancestral, la flagelación se ha practicado ampliamente en diversas épocas y países a lo largo de la historia, pero solo unos pocos países, como Singapur, la han conservado desde su entrada en la era moderna. Singapur tiene uno de los índices de delincuencia más bajos del mundo, en gran parte gracias a sus duras leyes. Escupir chicle, tirar basura, fumar en lugares públicos y no tirar de la cadena de los retretes públicos se castigan en Singapur con fuertes multas e incluso penas de cárcel. Además, meterse en el Wi-Fi sin permiso del propietario se considera piratería informática y se castiga con una multa de hasta $10,000 singapurenses y 3 años de cárcel. Si haces grafitis en un lugar público o robas o vendes drogas, no solo serás encarcelado, sino que también serás castigado con azotes. En Singapur hay al menos 40 delitos que llevan aparejada una pena no reducible de azotes. Algunos de ustedes pueden estar pensando que todos fueron azotados por sus padres cuando eran niños. ¡Qué horrible puede ser una flagelación! Sin embargo, la flagelación en Singapur no es tan sencilla. La razón principal por la que da tanto miedo a todo el mundo se debe a las 5 razones siguientes. ¿Para qué tipo de persona y qué tipo de delito? ¿Cuántos latigazos y de qué grosor se utiliza un látigo? La ley en Singapur tiene reglas muy estrictas. La primera es el instrumento de ejecución, que es una tira ancha de ratán de 1.2 metros de largo y 1.3 centímetros de grosor, el equivalente a un palo de escoba pequeño. Para garantizar que el látigo no se rompa durante la ejecución, se remoja en agua durante toda la noche antes de utilizarlo, para que se vuelva muy flexible y permita al preso sentir el máximo dolor.
En segundo lugar, los verdugos tienen una formación profesional. Para mejorar la experiencia del preso, cada uno de los azotadores ha sido cuidadosamente seleccionado para llevar a cabo el castigo. Todos son grandes y musculosos, algunos son maestros de combate o de artes marciales, otros son soldados retirados y son bastante poderosos. Además, todos han recibido una formación especial y tienen que aprender sistemáticamente la biología y la mecánica de los tejidos humanos, para que así puedan golpear a la gente hasta su muerte sin matarla. Antes de cada ejecución, también practican su mano azotando a un maniquí, asegurándose de que se cubran todas las nalgas para que el preso experimente el máximo dolor mientras está despierto. Para motivar a los azotadores, también reciben una asignación de entre 10 y 20 dólares por cada preso azotado. Se trata de una cantidad considerable de dinero si se azota a más de uno al día, lo que resulta muy motivador para ellos. En tercer lugar, los azotes se administraban exclusivamente en las nalgas, ya que se trata de una de las zonas más delicadas de la piel humana y la reacción dolorosa a un azote puede ser extremadamente violenta. Además, los azotes son muy lesivos para la dignidad de la persona, causan profundas sombras psicológicas y dejan cicatrices posteriores que no desaparecen de por vida. En cuarto lugar, la flagelación solo se aplica a varones sanos de entre 18 y 50 años. Los ancianos y las mujeres no son condenados a flagelación, independientemente de la gravedad del delito, y a los condenados a muerte se les permite escapar por razones humanitarias. Los hombres condenados a flagelación reciben un chequeo médico gratuito antes de la ejecución para garantizar que no padecen hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, etc. Y una vez iniciada la ejecución, la fuerza de cada latigazo puede llegar a ser insoportable. El último punto es que el número de latigazos debe de ser completo y nunca inferior a 1. La flagelación debe llevarse a cabo en su totalidad de una vez y no a plazo sin causa justificada. Si el número de latigazos es elevado, varios oficiales se turnan para que el efecto de los latigazos sea el mismo de principio a fin. Además, para cada azote se deja un margen de unos 30 segundos para que el preso pueda sentir el dolor más realista. Por supuesto, el número de latigazos recibidos varía en función del delito, comenzando generalmente con un mínimo de 3 latigazos y llegando hasta un máximo de 24. Tras los horrores de la flagelación, vamos a ver el proceso de ejecución. Para el preso, el proceso de espera de la ejecución también es un calvario. A los presos no se les comunica con antelación cuándo serán ejecutados, sino que se les lleva de repente a la sala de flagelación el día de su ejecución. El alcaide y el médico están presentes para supervisar la ejecución y no se permite la entrada a nadie más. Los presos esperan en fila en la sala de ejecución y proceden por turnos. Muchos presos ya estaban aterrorizados cuando oían los gritos que salían por la puerta, y la sombra psicológica de ver al torturado salir moribundo es aún mayor, por lo que muchos presos esperaban ser los primeros en ser azotados. Cuando se lleva a cabo oficialmente la flagelación, el prisionero es asegurado frente a un estrado alto de 2.74 metros de altura, hecho de madera y bastante sólido. El prisionero, casi desnudo, es atado firmemente a él con tiras de cuero por los guardias, y su cuerpo se mantiene en una posición inclinada de casi 90 grados mientras espera a ser torturado. Por supuesto, para evitar lesiones accidentales en los riñones y en las vértebras, se ata un cojín abierto entre la cintura del prisionero. Durante la ejecución, el guardia saca un látigo que ha estado en remojo durante toda la noche, se coloca a 1.5 metros del preso, sujeta el látigo con mucha fuerza, le da la vuelta con los brazos, gira a medio camino con los pies como punto de apoyo y a la orden golpea violentamente al preso en las nalgas. Para que el preso sienta el dolor, los guardias también han ideado algunos trucos, como golpear de abajo arriba para que el látigo no caiga en el mismo sitio. Para ejercer mejor la fuerza, los guardias no llevan uniforme de policía, sino camisetas suaves y elásticas para garantizar el máximo movimiento de los miembros. Cada verdugo tiene también un hábito diferente de aplicar la fuerza, pero el resultado final es casi idéntico. Un latigazo es de un blanco espantoso, 2 son sanguinolentos y 3 destrozan el alma. Es el fiel reflejo del hombre torturado.
algunos de ustedes pueden estar confundidos. 3 latigazos ya son tan dolorosos, pero ¿no matará el máximo de 24 latigazos? No hay que preocuparse por esta situación, porque hay un equipo médico formado profesionalmente en el lugar. Para cada latigazo diagnosticarán las heridas y el estado mental del preso para asegurarse de que está en condiciones físicas de soportar el siguiente. Y si es necesario, el médico también saca un equipo profesional para controlar el ritmo cardíaco del preso. Si el preso se desmaya durante la ejecución, la flagelación se detiene temporalmente y el preso es trasladado al hospital para su reanimación. Sin embargo, cuando la herida haya cicatrizado, los azotes continuarán. Muchos presos tienen por norma no hacer ruido mientras son azotados. Consideran un acto humillante gritar e incluso piden a los guardias que los amordacen con una toalla. Pero los guardias no acceden, porque quieren que los prisioneros sientan la excitación y oigan el sonido antes de saber si habían sido golpeados correctamente. La ejecución es dolorosa, pero lo peor es la fase posterior de recuperación. Cuando a un preso le destrozan el trasero, tiene que estar tumbado boca arriba todos los días, y el dolor es tan insoportable que si se mueve durante 10 días o un mes, las nalgas se hinchan hasta el doble de su tamaño habitual. No podrá tumbarse, sentarse, ni andar con normalidad. El preso recuerda que ir al baño después de la tortura es lo peor, ya que no puede ponerse en cuclillas, así que intenta no comer para no tener que ir al baño. Pero eso no funciona. Sigue teniendo que ir al baño, y la herida que acaba de cicatrizar se abre, causando un dolor insoportable. Incluso después de curarse las heridas, las nalgas quedan con cicatrices permanentes. Como símbolo del delito, los azotados no pueden servir en el ejército y son repudiados por la familia de la mujer cuando se casan. Por lo tanto, se puede afirmar que la flagelación no solo daña físicamente, sino que deja cicatrices mentales para el resto de la vida del reo. Como país regido por Estado de Derecho, las leyes de Singapur son tan estrictas que incluso los extranjeros difícilmente pueden librarse de los azotes. En 1994 llegó un estadounidense de 18 años, Mike Fay, que fue detenido por la policía por destrozar un vehículo y pintar grafitis, y condenado a 4 meses de cárcel y 6 latigazos. La historia se convirtió rápidamente en una sensación internacional, con la opinión pública de Estados Unidos alborotada y más de 20 senadores estadounidenses escribiendo una carta conjunta pidiendo clemencia, que acabó alertando al entonces presidente de Estados Unidos, Clinton. Poco después, Clinton llamó a Singapur para renunciar a la flagelación, pero Singapur alegó que su propia justicia era imparcial y que el presidente no tenía derecho a interferir. Sin embargo, por respeto a Estados Unidos, finalmente solo se ejecutaron 3 latigazos. No obstante, provocó un no tan sutil refilfarre diplomático. Mike Fay recordaba la escena cuando le cayó el primer latigazo increíblemente dolorosa. La única parte del cuerpo que no sentía dolor era el pelo. A su regreso a casa, dijo sin rodeos: aquel lugar me dejó una pesadilla para toda la vida y nunca olvidaré Singapur. Entonces, ¿por qué no se ha abolido un castigo tan cruel? ¿Acaso ningún ciudadano de Singapur teme a la flagelación? De hecho, ha habido muchas voces del mundo exterior que quieren que Singapur suprima la flagelación por considerarla un castigo incivilizado. Sin embargo, el gobierno de Singapur cree que el mayor significado de la disciplina no es el castigo, sino la disuasión. Si el delincuente sabe que el delito le acarreará una flagelación, creo que la mayoría de la gente reprimirá el impulso de cometer el delito, ya que ser azotado es humillante y deshonroso. La mayoría del público singapurense también ha expresado su apoyo a este castigo. Al fin y al cabo, la flagelación es para los delincuentes, siempre que no infrinjan la ley. Quizá también gracias al efecto disuasorio de la flagelación, la tasa de criminalidad de Singapur fue disminuyendo gradualmente, y ahora él es uno de los índices de delincuencia más bajos del mundo. Por supuesto, el gobierno singapurense no se limita a castigar, sino que también rehabilita a los reclusos, les ofrece clases semanales de pintura, manualidades y música para que descubran sus intereses y aprecien la belleza de la vida. Así que, si alguna vez vas a Singapur, debes ser consciente de la dureza de sus leyes, porque si no, no tienen piedad ni con los extranjeros. Es uno de los métodos de ejecución más crueles de la historia moderna, más desesperante que la horca japonesa.
más brutal que la guillotina francesa. No hay anestesia, no hay alivio. El preso solo puede luchar desesperadamente en una larga asfixia. Este banco frente a nosotros es el temido instrumento del garrote vil, que aterrorizó a todos los condenados a muerte en la España del siglo XIX. Siendo el único método de ejecución en España en aquel entonces, fue duramente criticado por su extrema crueldad. No fue abolido oficialmente hasta que España eliminó la pena de muerte. Y Pilar Prades tuvo la desdicha de convertirse en la última mujer condenada al garrote vil en la historia de España. Pilar nació en 1928, en un pequeño pueblo del este de España. Abandonó la escuela a los 12 años para trabajar como sirvienta. En busca de una mejor vida, dejó su hogar y se trasladó a Valencia, la tercera ciudad más grande de España. Pilar esperaba poder progresar, pero la vida no fue fácil y terminó trabajando como niñera en la casa del doctor Enrique. Después de convivir en paz durante algunos meses, ocurrió lo inesperado. Un día de 1955, Enrique descubrió que le faltaban medicamentos. Sospechó que Pilar los había robado, lo que provocó una fuerte discusión entre ambos. Pensaron que todo había terminado ahí, pero días después el doctor apareció muerto en su casa. Pilar se convirtió en la principal sospechosa. La autopsia reveló que Enrique había muerto por envenenamiento con cianuro, y Pilar había comprado cianuro, supuestamente para matar cucarachas. Durante el juicio, Pilar insistió en su inocencia, pero las pruebas eran contundentes y fue condenada al garrote en 1959. Como en la mayoría de los países, el día antes de la ejecución, el condenado fue aislado en una celda individual. La celda no tenía más que un inodoro y una cama. Esto servía para evitar que el preso se suicidara por miedo, y también para no generar pánico entre los demás reclusos. El día de la ejecución, el prisionero completa una serie de procedimientos bajo la supervisión de los guardias, incluyendo rezar, escribir su testamento y cambiarse de ropa. Debido a la naturaleza del castigo, los guardias visten al prisionero con una túnica negra de material especial. Esto es para evitar que la sangre y el vómito manchen la ropa, preservando un último vestigio de dignidad. Después de esto, el prisionero es llevado al patíbulo. En ese momento, la mayoría de los reos tiemblan de miedo y deben ser escoltados a la fuerza por los guardias. Antes de la ejecución, el verdugo cubre los ojos del prisionero o le pone una capucha negra. Esto también sirve para aliviar la carga emocional del ejecutor. Luego, el sacerdote sube al estrado para ofrecer una oración. Al mismo tiempo, el verdugo se arrodilla ante el prisionero y lo abraza, pidiéndole perdón. Al finalizar la oración, el verdugo ata al prisionero al dispositivo de ejecución, con correas para evitar que se resista y obstaculice el proceso. Aunque el aparato de ejecución parece sencillo, infunde terror en todos los condenados a muerte. La estructura mide menos de 1.5 metros, con una base de aproximadamente 60 centímetros que permite al prisionero sentarse. En la parte trasera hay un soporte de 1 metro de alto para sujetar al prisionero. En España existían dos versiones del garrote, una simple y otra más avanzada. El modelo simple era extremadamente rudimentario. Se colocaba una cuerda gruesa alrededor del cuello del reo, y detrás de ella se introducía un palo de madera. El verdugo giraba el palo como si exprimiera una toalla, hasta romper el cuello del prisionero y provocarle la asfixia. Este método primitivo no cortaba la arteria carótida, sino que lentamente les quitaba el aire. Los hacía morir en la desesperación, en un proceso lento y doloroso. Algunos casos requerían hasta 15 minutos para confirmar la muerte del prisionero. Durante la ejecución, los reos se debatían violentamente, moviendo brazos y piernas sin control. Su rostro se tornaba morado por la falta de oxígeno, y a menudo vomitaban. Era extremadamente cruel. No solo era una tortura para el condenado, sino también una dura prueba psicológica para el verdugo. Se dice que, debido a la crueldad del método de ejecución, algunas prisiones en España contrataban a prisioneros con experiencia en matar como verdugos. Javier fue encarcelado por homicidio durante un robo domiciliario y condenado a 30 años de prisión. Debido a su experiencia matando, la prisión lo contrató como verdugo. Por cada ejecución se le reducían 17 horas de su condena. Finalmente,
Javier fue liberado tras cumplir solo 7 años. Sorprendentemente, fue asesinado 3 días después de salir de prisión en un acto de venganza. A finales del siglo XIX, las prisiones se dieron cuenta de que la cuerda de cáñamo tenía elasticidad, lo que aumentaba el sufrimiento del reo. Por lo tanto, reemplazaron la cuerda con una cadena metálica sin elasticidad. Pronto, la cadena evolucionó en un collar metálico. Así, el garrote español pasó de una versión simple a una versión avanzada. El collar metálico en la versión avanzada se llamaba anillo cervical y se usaba para sujetar el cuello del condenado. Este anillo solía ser ajustable para adaptarse a diferentes complexiones. En la parte trasera del anillo había un perno afilado, compuesto por una varilla roscada y una manivela. Al girar la manivela, el perno se introducía hacia adelante hasta clavarse en el cuello del prisionero. Rompía limpiamente la médula espinal, causando la muerte. Para reducir la resistencia, algunas prisiones reemplazaban el perno con una cuchilla. Esto aseguraba una muerte rápida y relativamente indolora. Sin embargo, sorprendentemente, incluso esta versión avanzada no siempre funcionaba como se esperaba. Hubo casos en los que por errores en la ejecución, el perno no rompía la médula, sino que atravesaba el cuello y la boca del reo. 10 minutos después de la ejecución, cuando el médico fue a verificar la muerte, descubrió que el prisionero aún respiraba débilmente. Debajo de la capucha negra, ya estaba empapado en sangre. Se dice que el diseño del garrote avanzado se inspiró en ideas religiosas. Los condenados a muerte debían sufrir intensamente para lograr la redención. Otra teoría sostiene que fue idea de un herrero llamado Garrote, quien, tras presenciar la tortura de su familia ejecutada, ideó un método supuestamente más misericordioso. La prisión aceptó su propuesta y modificó el método del garrote. Así que en realidad, solo los condenados sabían cuál versión era menos dolorosa. Debido a la extrema crueldad del garrote, muchos prisioneros le temían profundamente. En 1926, Mateo fue condenado al garrote por asesinar a su tía. Por el miedo, luchó violentamente antes de la ejecución, hasta que le administraron un sedante y fue llevado al patíbulo. En 1925, Pablo Martín, para evitar la ejecución, se liberó de los guardias durante el traslado y se suicidó saltando desde un puente de hierro. No fue hasta 1978, con la abolición de la pena de muerte en España, que el garrote desapareció de la historia. Sin embargo, este instrumento tan aterrador dejó una huella imborrable en la memoria de los españoles de aquella época. Si te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte. Exploramos juntos un mundo más grande. Nos vemos en el próximo episodio.